Entonces, otra cosa que te puede interesar mucho y se suele utilizar bastante es el convertir toda la cadena de texto a mayúsculas o a minúsculas. Por ejemplo, esto se suele utilizar mucho en aplicaciones donde utilizan palabras, donde utilizan diferentes expresiones para compararlas entre sí. Por ejemplo, una palabra introducida por el usuario que no sabemos, no podemos controlar si va a poner la primera con mayúscula o alguna mayúscula por el medio. Si queremos compararla con algo que nosotros tengamos en base de datos, lo que podríamos hacer sería traducir la palabra introducida, vamos a poner. Esto, de hecho, lo voy a guardar. Lo voy a guardar como un métodos strings 01. ¿Vale? Vamos a crearnos otro. Y este lo voy a cerrar. Métodos de cadenas de texto. Parte 2. Para no ensuciar mucho el código. Entonces, lo que podríamos hacer sería introducir input y vamos a ponerle imagínate que estamos pidiendo el signo del zodíaco, ¿vale? En este caso, el mío es Escorpio y vamos a decir que yo lo he puesto con la E mayúscula, ¿vale? Pero en la base de datos lo tengo puesto como DB, como Escorpio. Si yo ahora comparo input con DB, me va a dar un false. ¿Por qué? Porque yo no controlo si la persona que lo ha introducido con la E mayúscula, con la E minúscula, con la P mayúscula. Nos pueden pasar de todo aquí. Entonces, algo que se suele utilizar mucho, sobre todo en este tipo de comparaciones, son los métodos to lowercase y to uppercase. ¿Vale? Tenemos otros dos, aparte de estos, que son los locales, pero eso vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata. Vale, si quisiéramos que estas dos fueran iguales, lo que podríamos hacer es utilizar los métodos to lowercase o to uppercase. Lo que podemos hacer es las dos, compararlas, pero poniéndoles un filtro to lowercase a las dos. Y ya vemos que, por mucho que yo ponga esta con mayúscula, con minúscula, vale, esto es uno de los casos de uso que se les puede dar a esto, ¿vale? Pero realmente nos sirve también para convertir una cadena a minúsculas o a mayúsculas también. Vale, si hacemos si lo pasamos por consola, ahí está. Ya vemos cómo esta E mayúscula nos la ha pasado a minúsculas, ¿vale? Con el uppercase es exactamente igual. Nosotros le decimos que input to uppercase, ¿vale? Y nos va a convertir toda la palabra, en este caso, a mayúsculas. Si tenemos un texto más largo, soy, ¿vale? Entonces ya vemos que todo el texto lo pasa a mayúsculas o lo pasa a minúsculas. Como has visto, también puede ser que tú, ya vemos aquí, tu locale lowercase, tu locale uppercase, ¿vale? Tu lowercase, tu uppercase. La diferencia realmente no es ninguna. Si nosotros le decimos tu locale uppercase, nos da exactamente lo mismo que esto, ¿vale? Sin embargo, esto se hace para lenguajes o idiomas que no... Que tienen un comportamiento un poco diferente con el código ASCII, ¿vale? Entonces, por ello, por ejemplo, el turco le pasa que tu lowercase y tu local lowercase es diferente. Pero esos son casos muy específicos que deberíais, en caso de que os toquen, deberíais investigarlo. Pero en principio no merece la pena que lo veamos en este curso, ¿vale?
ya te comento que esto es exactamente lo mismo. Si aquí hacemos to upper, ¿vale? Estamos comparando las dos con mayúsculas, entonces nos da exactamente lo mismo, ¿vale? Eso por parte de convertir a mayúsculas y a minúsculas. Ahora, siguiente paso. Vamos a aprender a cómo hay diferentes formas de concatenar. Concatenar dos cadenas de caracteres, ¿vale? Tenemos let str1, hola, soy la primera cadena, y str2, y yo soy la segunda cadena. Vale, si quisiéramos que estas dos formaran parte, es decir, si quisiéramos concatenar la 1 y después la 2, tenemos varias opciones. Podríamos hacerlo de esta manera, console log. Y aquí vamos a decirle str1.concat y aquí le pasamos la siguiente cadena. ¿Vale? Ya vemos que realmente esto está bastante difícil de leer porque aquí no le hemos puesto un punto y porque aquí no le hemos puesto un espacio, ¿vale? O incluso podríamos ponerle el espacio aquí atrás. O incluso lo que podríamos hacer también es, podríamos concatenar, aquí podemos pasar todos los valores que queramos. Podríamos, dentro del método concat, podríamos pasarle también un espacio y después el str2, ¿vale? Ya vemos como aquí está el str1, el espacio que le hemos pasado aquí y el str2, ¿vale? Estaría concatenando todo esto, ¿vale? Esto sería una forma de hacerlo. Si queremos pasarle más cosas, le podríamos pasar más cosas, ¿vale? Pero, bueno, en este caso yo creo que queda más bonito así, vamos a dejarlo así, ¿vale? Segunda opción, podríamos hacerlo con el más. str1 más espacio más str2, ¿vale? Ya vemos que nos da exactamente lo mismo, ¿vale? Solo que hay que tener en cuenta que el más, este operador más, es también utilizado por los números. Entonces, puede ser que en algún momento os despistéis y no tengáis muy claro qué tipo es cada una de estas. Entonces, puede ser que si da la casualidad que esto es un número y esto también, si vais a sumar las dos, os haga la suma numérica en lugar de concatenar los strings. Por tanto, considero que es mucho mejor práctica utilizar este método de los strings más que utilizar los máses, a no ser que estéis 100% seguros que no se vaya a hacer la suma aritmética, ¿vale? Más, y otra opción que tenemos, podríamos hacerlo a través de las comillas invertidas. Podríamos decirle, abrimos comillas invertidas, le decimos str1, ahí está, espacio, str2, ¿vale? Aquí ya estamos concatenando las dos cadenas, ¿vale? Además, le estamos añadiendo un espacio por la mitad, ¿vale? Y estas son las formas más utilizadas, por lo menos, de concatenar diferentes strings, diferentes cadenas de caracteres. Voy a poner aquí un punto también para que quede más bonito. Y listo, ¿vale? Más cosas que podemos hacer. Otra cosa que nos puede venir bien es, como tampoco controlamos lo que nos introduce el usuario, como hemos visto antes, el input, podríamos decir que todos los espacios por el principio y por el final no nos interesan. Le podríamos decir eliminar espacios al inicio y al final, ¿vale? Nosotros le podemos decir str3, hola, soy un string con espacios al final, ¿vale? Le ponemos varios. Entonces, si ahora hacemos un console log, ¿vale? No hay ningún problema, pero si le decimos un console log 44, ¿vale? Esto está bien. Nosotros podríamos utilizar
el método trim. ¿Vale? Esto lo que nos permite es, vamos a hacer lo mismo, 3, trim, y este trim lo que haría sería eliminarnos estos 3 caracteres vacíos que tenemos al final, ¿vale? Como has visto, a medida que iba escribiendo esto, que se me ha adelantado, tenemos posibilidad de hacer un trim de todo, es decir, si yo aquí le pongo también más espacios, ya vemos cómo esto va aumentando, pero esto no, porque lo que va haciendo va a ser eliminando los espacios que hay al principio y al final, ¿vale? En cambio, si nosotros queremos solo eliminar los espacios del principio, podríamos decirle console.log str3 trim start. Ahí está. Entonces, lo único que hace sería quitarnos estos espacios de aquí al principio. Voy a poner 4 al principio, ¿vale? Entonces, lo que vemos aquí es que nos está eliminando estos 4 espacios del principio, ¿vale? Sin embargo, los 3 del final nos los está dejando. Si nosotros hacemos lo mismo con el end, trim end, punto length, ¿vale? Ya vemos que nos está eliminando estos 3 espacios del final, mientras que los 4 iniciales nos los está dejando. Entonces, simplemente que sepas que existen estas 3 posibilidades y puedes utilizar la que mejor te venga en cada momento, ¿vale? Ok. Vale, ya hemos hecho lo de eliminar los espacios en blanco. Siguiente, vamos a obtener, imagínate que yo tengo una aplicación de palabras y me gustaría obtener el carácter o el carácter, o no sé cómo se diría, la letra que hay en cierta posición. ¿Vale? Pues lo que vamos a hacer va a ser str4. Vamos a decir, hola, soy el string número 4. 4. ¿Vale? Entonces aquí le vamos a decir, tenemos 2 opciones, ¿vale? Podemos utilizar el método char at y aquí le pasamos la posición. Si le pasamos el 0 o si no le pasamos nada será 0, ¿vale? Aquí nos pasa la H. Si le pasamos un 1 será la O. Un 2, la L, ¿vale? Así el 4 nos pasa un espacio, ¿vale? El 5 una S, ¿vale? Tenemos la posibilidad de hacerlo de esta manera o también las cadenas de caracteres se pueden tratar como listas de caracteres, ¿vale? En este caso podríamos tener, esto sería el equivalente a H, O, L, A, espacio, S, etcétera, ¿vale? Esto es exactamente lo mismo, porque por lo cual podríamos tratarlo como si fuera una lista. str4, y si os acordáis cómo tratábamos las listas y cómo obteníamos el elemento de índice X, podríamos hacerlo con corchetes 5. ¿Vale? Y ya vemos que de esta manera también podemos obtener el quinto elemento o el quinto carácter dentro de nuestra cadena de caracteres, de nuestra lista de caracteres, ¿vale? Perfecto. Vale. Entonces, la posición de una palabra. Ok. Vale. Si en algún momento nos puede venir bien obtener la posición de una palabra dentro de una cadena de podemos decir, vamos a crear una nueva string que sea hola, soy Gorka y me gusta el surf, ¿vale? Entonces, aquí lo que podemos hacer es buscar, imagínate que yo quiero saber cuál es la posición de Gorka, ¿vale? Para ello existe un método que se llama el indexOf. Console.log
str5, index of, y aquí le pasamos la palabra que queramos buscar, ¿vale? Ya vemos que Gorka inicia en la posición 9. Es decir, si nosotros ahora mismo le pasamos char at 9, perdón, nos da la primera letra de la palabra que estamos buscando, ¿vale? Es importante saber que la posición que nos devuelve es la posición de la primera letra dentro de la cadena de caracteres, ¿vale? En cambio, si yo aquí le pongo Godka, pues esto no lo va a encontrar. Si no encuentra la palabra o el carácter, nos va a devolver siempre un -1, ¿vale? Esto también es importante que lo tengáis en cuenta. Si aquí le paso esto, vale, perfecto. Entonces ya hemos visto cómo encontrar la posición de una palabra dentro de una cadena de caracteres, ¿ok? Vale, entonces en este caso, si nosotros en lugar de tener esto, tuviéramos también otro nombre, Gorka, mi nombre es Gorka y mi apellido es Villar, ¿vale? Por ejemplo, aquí nos va a seguir pasando aunque existan dos instancias del nombre, ¿vale? Nos va a seguir pasando el índice de la primera letra que encuentre. En cambio, tenemos la posibilidad, console.log, existe otro método que es el last index of, que en este caso nos va a pasar la posición de la última instancia que encuentre. Y aquí le puedo poner Gorka otra vez y nos va a pasar esta, nos va a seguir pasando esta, ¿vale? Entonces esta sería la forma de encontrar una palabra dentro de una frase. Entonces el index of nos devuelve la primera instancia y el last index of nos devuelve la última, ¿vale? Perfecto. Ya hemos visto antes lo que son las expresiones regulares. De todas formas, lo que voy a hacer va a ser guardar esto como métodos strings 2